13:20. Un protocolo interinstitucional se firma entre la Secretaría de Derechos Humanos y el ECU 911. El fin es la recepción de alertas de emergencia por violencia de género. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Cecilia, qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti, Gisela, a todos quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Cecilia, ¿de qué se trata este convenio que se ha logrado con el ECU 911 y la Secretaría de Derechos Humanos? Se habla de que van a intervenir ahora en todas esas alertas por violencia de género. ¿Cómo? No, la realidad nos dice, la realidad concreta, la que vivimos las mujeres todos los días, las mujeres de a pie, las mujeres que pasamos los 365 días en este país, en este mundo, sabemos que la violencia y la criminalización sobre el cuerpo de las mujeres es una realidad, es un hecho. O sea, no es un cuento, no es una mentira, no es un tema de que las mujeres nos inventamos la violencia sobre las mujeres. Y por lo tanto, el ECU 911, desde que nació como una institución de recoger las llamadas de alerta, recibe año a año más de 120,000 llamadas de alerta sobre violencia de género. ¿Esto qué significa? Más de 120,000 llamadas. 120,000. Y la mayor parte de estas llamadas, de los alertantes, son los niños y niñas. Esto es lo más grave, ¿no? Se ha convertido entonces el ECU 911 en una puerta de la información para el conocimiento de lo que pasa en la realidad del Ecuador, de los cantones. Y para la prevención también. Por supuesto. Y eso es lo que realmente busca el ECU 911, ser una puerta de alerta, una puerta de prevención, de identificación de las violencias en relación a niñas, niños, mujeres y adolescentes, y que estas violencias de género, si no son atendidas, terminan en lo que nosotros escuchamos y vemos todos los días en los medios de comunicación, que son las muertes de las mujeres en manos de sus compañeros y de ende también la orfandad de muchísimos niños justo provocado por esas muertes o violaciones a niñas y mujeres, ¿no? Entonces, la Secretaría de Derechos Humanos asume este reto importantísimo junto al ECU 911, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional de Igualdad de Género, en que cada uno de estos evaluadores, es decir, quienes recogen las llamadas, quienes están al otro lado del teléfono, tengan una capacitación adecuada y sensible del procedimiento, de que cuando llega una llamada de un niño, de una niña, de una mujer o de un tercero que mira, que está atento a lo que sucede, pueda tener un tratamiento especial, profesional y que sobre todo sea orientador. Entonces, hay muchos escenarios que se dan detrás del teléfono cuando hay una llamada. Por ejemplo, la flagrancia, es decir, el momento mismo que sucede. Llama un niño, está pasando esto en mi casa, entonces la actitud de quien es el evaluador de la llamada tiene que ser de escucha activa, atenta, de conocer si el hecho está en ese momento, cuál es el agresor, cuál es la situación de la persona que está siendo víctima de este hecho. Y tiene, me imagino yo, que tener también un poco de capacidad psicológica para enfrentar la situación del niño en ese momento, que debe ser súper sensible. Sobre todo, no perder este criterio de tranquilidad, es decir, quien escucha al otro lado del teléfono no puede ser un instigador, no puede perder el control, no puede desesperarse, sino recoger la información real y la construcción real de dónde está. Entonces, es importante entender eso, tiene que tener una escucha activa, tiene que saber responder atentamente, tiene que remitir la información y entender que si al otro lado del teléfono es un niño o una persona, la persona que sufre violencia o un tercero, en cada escenario, ¿qué debe hacer? ¿Para qué? Para que esta llamada se convierta en una solución. Eso es lo más importante, por eso sí, siempre hablamos de prevención. ¿Y la solución qué es? A ver, llamamos policía, llamamos DINAPEN, tiene que acudir los bomberos, tiene que acudir la policía, tiene que acudir salud, es decir, tiene que activar otras instituciones del Estado, incluyendo los gobiernos seccionales, para que todos tengamos la capacidad de responder a una llamada. Yo siempre digo que una llamada implica también salvar vidas. Así es, ¿no? Y esa salvar vidas evidentemente significa la vida de una mujer,
puede ser una madre, y la de sus hijos. Yo creo que esto es básico, pero ¿cómo hacemos para romper justamente ese criterio que tienen no solo los funcionarios públicos, sino la sociedad en general de muchas veces naturalizar eso que pasa en el hogar, ese tipo de violencia, ese tipo de agresión? Ya vemos que hasta en la asamblea se nos llama a las mujeres mentirosas. Cuando estamos exigiendo nuestros derechos. ¿Cómo rompemos justamente ese tipo de aprendizaje social que tenemos tan marcado y tan arraigado, que no permite ver que la violencia está haciendo tanto daño a nuestra sociedad? Hay dos hechos fundamentales, Gisela. Número uno, la violación es un crimen, no es un espectáculo de crónica roja. Y un crimen evidentemente destruye el proyecto de vida de una persona o sus proyectos de vida. Es decir, hay un estancamiento. Frente a una violación, hay una condición diferente de la vida de las personas, capaz que nunca se recupera. Peor si fruto de esa violación hay un niño por nacer. ¿Ya? Y eso es lo que no se ha entendido en la sociedad, que no estamos hablando simplemente de un embarazo, sino de un crimen realizado a una mujer, a una niña y a un niño. En las salas de acogida que tienen los hospitales grandes en el Ecuador, se reciben violaciones a niños, hombres, desde los 5 años, menores. O sea, este sentido de la sociedad de no entender que la violación, la violencia es un crimen, es el que hace que no tengamos la toma de la conciencia de la solidaridad y de que en esta realidad en la que sobre todo las mujeres nos enfrentamos haya un sentido práctico de hacerle frente a este fenómeno. La sociedad considera que es un hecho normal golpear, pegar. Considera que es tan fácil matar a una mujer que se desecha el cuerpo de las mujeres. Peor, muchas de ellas no se les encuentra. Entonces, esta relación del espectáculo, de reducir a nada el cuerpo de las mujeres, la vida de las mujeres, hace que la sociedad deje de lado este sentido de solidaridad y de pleno sentido de justicia. Por lo tanto, lo que hacemos como un esfuerzo del Estado, del gobierno, de las instituciones públicas, es que las instituciones aliadas funcionemos como un sistema, que cuando pasa esta pequeña alerta, que hoy la Secretaría de Derechos Humanos da un soporte técnico especializado para que los evaluadores tengan en mente todo este procedimiento de atención, sea realmente para salvar vidas y se active todo el sistema. Eso es importante. ¿Por qué? Porque realmente las mujeres no mentimos. Gisela, la vida, la experiencia, yo quisiera invitarles un solo día, al ECU 911. Hay mujeres que llaman hasta 10 veces al día porque su vida está en riesgo. Y no es que es una llamada falsa, no es que está mintiendo, no es que coge el teléfono para probar qué pasa en el ECU 911. Y esa concepción de creer que estamos mintiendo cuando nos sentimos agredidas, violadas, abusadas, esa concepción es justamente la que más nos mata. Porque es la que deja que las cosas se sigan dando, que la violencia siga creciendo hasta el punto de que por eso tenemos el nivel de femicidios que hay en este país. Gisela, yo creo que aquí no hay una visión triunfalista de ningún sector, porque después del día de ayer, hoy seguimos con el mismo problema. Es decir, no hemos cambiado nada, la realidad de la vida de las niñas ni de las mujeres, nada. Y que en su mayoría son las niñas las que son violadas en este país. Por supuesto, la gente piensa que un embarazo es fruto de una condición natural. Pero la violencia y la violación no es natural. La violación en niñas menores de 14 años no se puede decir que la niña quiso. Es una violación y es un crimen, es un atentado a su cuerpo, a su vida, a su condición, a su proyecto de vida. ¿Cuál es realmente el hecho después de esto? Es que hoy no hemos cambiado la vida de las niñas y de las mujeres y que seguimos enfrentando la misma problemática de ayer, de anteayer, pasado anteayer. Y que las estamos desprotegiendo y protegiendo al violador. Exactamente, esa es la realidad. No hemos cambiado la vida de las mujeres ni de las niñas violentadas, pero sí hemos favorecido la impunidad de violadores y de victimarios que obviamente sienten en este momento que tienen cancha libre. Así es. Ese es el problema. Yo quisiera, ministra, también recordar las palabras que puso María Paula Romo en su cuenta de Twitter, que realmente me llegaron al corazón. A las mujeres nos ha costado siglos
que se reconozca y se respete nuestro derecho a ser ciudadanas, a votar, a tener propiedad, a decir si queremos casarnos y con quién. Y aún no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni siquiera al ser violadas, pero nunca nos hemos rendido. Y esa es la verdad. Nunca nos hemos rendido y seguiremos en esa lucha. Yo creo que es importantísimo el tema de trabajar con las instituciones públicas, como usted lo ha hecho con este protocolo interinstitucional firmado con el ECU 911 para capacitar a aquellas personas que reciban una alerta de violencia de género. Pero yo me quedo impresionada con justamente porque cómo se naturalizan las cosas. Yo, después de su entrevista, ministra, tengo justamente otro tema de violencia de géneros. Vamos a estar hablando con Milton Román, él es abogado del caso Priscila, no sé si usted lo recuerde, de esta joven que fue brutalmente agredida, golpeada, pateada salvajemente por su pareja en la calle, y que después de eso ya perdió el embarazo. Hoy esos grupos, además de la defensa del agresor, unido a estos grupos pro vida que son extremistas, porque digo, no todos son extremistas en estos grupos pro vida, hay algunos que sí lo son, han sacado una campaña para desprestigiar a esta mujer, diciendo que ella mintió. Claro, como ahora los asambleístas dicen que las mujeres mentimos fácilmente, ya cualquier mujer que dice me violaron, me abusaron, es mentira. Entonces tenemos que creer previamente que es mentira en lugar de tener la presunción de inocencia que está en nuestras leyes, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa en esos casos cuando se ha naturalizado tanto este problema? Dos cosas. Primero, el caso de Priscila no es el único. Es uno de tantos que la sociedad esconde y silencia. Evidentemente porque el interés es que la sociedad esté en su zona de confort. Y un problema que no se visibiliza, no se visualiza, es incapaz de ser solucionado. El Ecuador tiene que visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema real y de todos los días para que tengamos la oportunidad de solucionarlo y de cambiar esta realidad. Pero, ministra, yo creo que ahí también hay un atentado contra los derechos humanos, porque no es posible que una mujer que encima fue abusada, maltratada, que perdió un hijo, que estaba esperando por el maltrato de su pareja y que gana en primera instancia un juicio, que ya fue investigado, ya fue y vieron que era culpable este hombre, lamentablemente solo de agresiones, porque eso es ya intento de homicidio, y hay la muerte de un bebé también. Ahora se tomen las redes sociales para desprestigiar a una mujer. O sea, encima de todo lo que ha tenido que vivir esta pobre chica, ahora la desprestigian. Ahí es un completo atentado contra sus derechos más básicos. Pero por supuesto, mire, no debe estar en cuestionamiento la condición, sobre todo de la violencia. Cuando hay este mínimo de agresiones, el mínimo, porque no es que pueda esperar que, como alguien decía, no le ha pegado mucho, entonces vuelva para que le peguen bien y realmente acoger la denuncia, así es, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, no, el mínimo sentido de agresión, y yo siempre cuento esto como un ejercicio no solo pedagógico, sino de la realidad. Va una mujer al Cantón Pelileo a denunciar que tiene agresiones de su pareja. No le hizo caso la autoridad de ese momento y de ese entonces y le dijo exactamente, regrese porque yo no le veo nada. A los 15 días le tuvimos que ver a la misma mujer en la crónica roja de un periódico local. Eso es lo que pasa cuando desestimamos los hechos, porque los hechos, cuando una mujer denuncia, cuando una mujer establece esta relación de la violencia, es porque corre peligro su vida, la condición personal. Caso contrario, no tendríamos más de 350 niños en la orfandad fruto de la violencia, ¿no? No tendríamos más de las cientos de mujeres muertas en manos de sus compañeros, cónyuges, amantes o novios. Es decir, no es un juego pensar que esas mujeres están muertas. Están muertas porque hay una agresión, están muertas porque hay una condición no natural de la violencia y están muertas porque la sociedad ha callado. Hemos perdido como país una oportunidad. Eso no significa que hemos dejado de avanzar. El reto, al contrario, ahora debe superarse. ¿Por qué? Porque corresponde a todos los sectores sociales, sin excepción, responder frente a las injusticias que son objeto las niñas, mujeres, niños y adolescentes sobre estos hechos de violencia, violación y de impunidad en los casos. ¿Cómo puede ser posible, Gisela, que un caso de violación se estipule, se alargue más de 5 años? Y sobre los 5 años dicen, ya no hay pruebas, ya no hay contundencia, ya no hay flagrancia.
Entonces hay que esperar 5 años para que... Gracias a Dios ya los casos no prescriben. Pero, Gisela, hasta esos elementos nos ha tocado pelear realmente año a año para que se comprenda que ese ejercicio amerita no solo la condición de derechos, sino también una condición de oportunidad para que la sociedad crezca. No estamos hablando solo de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Estamos hablando de una condición de que la sociedad es la que debe crecer en función de su condición de ser mejor, no involucionar. Le agradezco muchísimo, ministra Cecilia Chacón, de la Secretaría de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos, gracias por sus palabras. Me encanta conversar con gente que tiene un criterio tan amplio sobre lo que realmente está pasando en el país y que busca soluciones. Espero que venga pronto y nos cuente cuál es el resultado de este trabajo, de este protocolo firmado con el ECU 911 para las alertas en cuanto a la violencia de género. Muchísimas gracias, Gisela. Estamos convencidos y convencidas que este procedimiento de atención no solo salva vidas, sino que habla mucho de la voluntad y decisión de las instituciones, que sí estamos convencidas de que hay formas de articularnos y de trabajar a favor de toda la sociedad, pero en especial de estas más 120,000 llamadas anuales que se reciben en el ECU 911. Un trabajo para los 2.500 evaluadores, hombres y mujeres del ECU, en todas las provincias del Ecuador, y que aspiramos que también sea una ayuda para quienes lo llaman en cualquier sentido de la condición de la vida humana. Muchísimas gracias, ministra. 13 horas con 36 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.